En un anterior video mencionamos a Viktor Grebennikov y su tecnología gravitatoria, que supuestamente es una tecnología antigua, muy avanzada, la cual es la misma que utilizan los ovni. Esta tecnología permitiría levitar o elevar cualquier objeto sin importar su peso. Si piensas en la construcción de las pirámides, estás por buen camino. Bienvenido a Historias y Misterios. En 1999, la periodista estadounidense, Elle Collins, escribió un artículo en un periódico haciendo la pregunta que estaba en la mente de muchos en ese momento. ¿Dónde está mi coche volador? Durante el siglo XX, los coches voladores se habían convertido en un elemento básico de la ciencia ficción, en la cultura pop, una caricatura a menudo utilizada de lo que depararía el futuro, y sin embargo, en el cambio de milenio, los seres humanos todavía estaban firmemente en tierra, conduciendo a los autos de gasolina en carreteras agrietadas y atascados en el invierno. 20 años después, los teléfonos inteligentes han aliviado un poco la aprehensión tecnológica, pero la pregunta permanece. Aquí está la buena noticia: los coches voladores, así como una letanía de otras tecnologías futuristas que antes solo se veían en las películas de la ciencia ficción, está más cerca de lo que podemos imaginar. Pero no comienzan con oligarcas tecnológicos o innovación corporativa. De hecho, comienzan con los secretos del sonido. Para obtener una respuesta, uno podría tener que remontarse más en la historia a los escritos del historiador árabe del siglo X, Abdul Hassan al-Mesudi. Este fue un hombre que pasó su vida viajando por el mundo y finalmente escribió una historia del mundo en 30 volúmenes basada en sus aventuras. En esta obra, al-Mesudi habló en detalle sobre Egipto, donde había pasado mucho tiempo y de hecho, donde se había asentado al final de su viaje. Una sección se destaca como particularmente relevante, donde al-Mesudi explica cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Considera que incluso hoy, los científicos no tienen una explicación concreta de cómo se construyeron las pirámides, cómo se movieron y apilaron los 2,5 millones de bloques de piedras, que pesaban 2,5 toneladas cada uno. Fueron movidos y apilados, sin maquinaria moderna. Muchos han sugerido que deben haber sido necesarios decenas de miles de esclavos, muchas décadas moviendo piedras con cuerdas y polea. Pero al-Mesudi ofrecía una explicación diferente, presumiblemente directamente de las bocas y los registros de los egipcios que se habían convertido en sus compatriotas. Describió cómo cuando querían mover una piedra, los antiguos egipcios colocaban un trozo de papiro impreso con símbolos inusuales debajo. Desde allí, golpeaban una varilla de metal contra la piedra, en cuyo levitaba del suelo. Y luego guiaban la piedra a lo largo de un camino cercado con varillas de metal adicionales hasta que caía. Luego repetían el proceso hasta que la piedra estaba en el lugar deseado. En su libro, al-Mesudi escribió: al llevar a cabo el trabajo, se colocaron hojas de papiro o papel, inscrito con ciertos caracteres, debajo de las piedras, preparadas en las canteras, y al ser golpeados, los bloques se movieron en cada momento, la distancia de un tiro de arco, que sería un poco más de 200 pies, y así gradualmente llegaron a las pirámides. Escuchar relatos como este llama la atención sobre las numerosas estructuras antiguas en la Tierra cuya construcción permanece, como las pirámides, un tanto misteriosa. Piensa en Stonehenge, donde las piedras más grandes pesan 40 toneladas, o la isla de Pascua, donde el moai más grande es de 80 toneladas. Considera el Nan Madol, en la isla de Pompey, Micronesia, el Machu Picchu del Pacífico. Una ciudad perdida construida en el 200 a.C., usando cientos de troncos de piedra, cada uno de 18 pies de largo y varios pies de diámetro que pesan 2,5 toneladas. ¿O qué hay de los bloques de piedra en Wolbeck, en el Líbano, donde las 3 piedras más grandes pesan unas increíbles 1000 toneladas cada una? Sorprendentemente, estas ni siquiera son las piedras artificiales más grandes de nuestro planeta. Un descubrimiento increíble, hecho en Rusia, amenaza con romper las teorías convencionales sobre la historia de nuestro planeta en el sur de Siberia. Los investigadores han encontrado una pared absolutamente masiva de piedras de granito. Se estima que algunas de estas gigantescas piedras de granito pesan más de 3000 toneladas.
Y muchas de ellas fueron cortadas con superficies planas, ángulos rectos y esquinas afiladas. Nunca antes se había descubierto nada de esta magnitud. Se ha señalado que incluso la grúa más grande y poderosa que existe hoy en día no podría mover estas piedras. Entonces, ¿cómo lo hizo una civilización antigua? Además, ¿por qué en casi todas las culturas donde existen megalitos también existe la leyenda de que enormes piedras se movieron por medios acústicos? Por supuesto, algunos secretos del pasado, tal vez nunca lo sepamos. Afortunadamente, este no es un fenómeno que permanece encerrado en el pasado. Edward de Leeds-Kalnin nació en 1877 en Riga, Letonia, cuando a los 20 años, su prometida rompió su compromiso, solo unos días antes de la boda. Un Leeds-Kalnin con el corazón roto, se fue de Letonia, en América del Norte. Recorrió Canadá, California y Texas durante un tiempo antes de instalarse en el clima cálido de Florida después de ser diagnosticado con tuberculosis. Allí comenzó el trabajo de su vida, su increíble parque de puertas de rocas. Esta era una ciudad de piedra en expansión, hecha de más de 1000 toneladas de roca de coral, piedras que pesaban hasta 35 toneladas cada una. Leeds-Kalnin hizo muros y torres, en una de las cuales vivió amuebló y decoró con coral. Curiosamente, Leeds-Kalnin nunca dejaba que nadie lo viera a trabajar, y muchos se preguntaban cómo un hombre de 5 pies de alto, de 100 libras de peso, y con tuberculosis, podría haber cortado moldeado, levantado y maniobrado toda esa roca, en su lugar por sí mismo. Considera en 1986, mucho después de la muerte de Leeds-Kalnin, la puerta del parque que para entonces había sido rebautizado como Castillo de Coral, y se había convertido en una importante atracción turística, se rompió y se necesitaron 6 hombres con una grúa de 45 toneladas para arreglarla. Por su parte, Leeds-Kalnin nunca reveló sus secretos, diciendo solo que sabía sintonizar la música de las estrellas y proclamando crípticamente: «He descubierto los secretos de las pirámides y he averiguado cómo los egipcios y los antiguos constructores del Perú, Yucatán y Asia, con solo herramientas primitivas, levantaron y colocaron bloques de piedra que pesaban muchas toneladas». Durante su vida comenzaron a surgir una serie de historias curiosas sobre Edward Leeds-Kalnin. Sus vecinos informaron que lo habían escuchado cantarle a su coral, mientras que un grupo de adolescentes juraban haberlo visto flotar bloques de coral por el aire como globos de hidrógeno. Además, después de su muerte se encontró una gran reserva de equipos de radio en las profundidades del castillo, así como una habitación insonorizada, herméticamente sellada, que algunos han especulado que podría haberse utilizado para experimentos de sonido. ¿Es posible que los secretos de las pirámides, de las que hablaba Leeds-Kalnin, fueran los mismos que registró Al-Masudi? Existe un relato sobre los poderes y habilidades de los monjes budistas que mencionan la historia de un misterioso sueco, conocido solo como Dr. Jarl, que en la década de 1930, llegó al final de un largo viaje al corazón del Tíbet, viajando primero en avión y luego en una caravana de jazz, a través del terreno montañoso, hasta un lugar donde pocos occidentales habían estado antes. Años antes, cuando era joven y estudiaba en la Universidad de Oxford, Jarl se había hecho amigo de un estudiante tibetano con el que había mantenido una relación de por vida. Fue este amigo quien le suplicó de verdad, que viniera al Tíbet para tratar a una lama prominente que se había enfermado. Se publicó un relato del viaje de Jarl en una revista alemana detallando su tiempo en el Tíbet y más específicamente una historia extraordinaria. Según Jarl, un día lo llevaron a un prado rodeado de altos acantilados. En uno de estos acantilados, a unos 250 metros del suelo, había una cueva y los inicios de lo que parecía ser un muro de piedra, que estaban construyendo los lugareños. ¿Pero cómo lo han realizado?, se preguntó Jarl, sin ningún camino hacia la cornisa, excepto tal vez trepando una cuerda. Notó con curiosidad que en el prado estéril había una enorme losa de roca pulida, con una forma de cuenco tallada en el medio. De repente una procesión de monjes, que portaban instrumentos macizos, apareció, con enormes tambores de hierro y cuernos de 3 metros de largo. Los monjes usaron un buey
para arrastrar una roca sustancial sobre la losa lisa de roca en el prado. Luego colocaron sus instrumentos alrededor y comenzaron a tocar, golpeando los tambores de hierro, con mazos de cuero y haciendo sonar sus cuernos. Lo que siguió conmocionó a Jarl. Como registra el relato, cuando la piedra estuvo en su lugar, el monje detrás del pequeño tambor dio una señal para comenzar el concierto. El pequeño tambor tenía un sonido muy agudo y se podía escuchar incluso con los otros instrumentos, haciendo un estruendo terrible. Todos los monjes estaban cantando y entonando una oración, aumentando lentamente el tempo de este increíble ruido. Durante los primeros 4 minutos, no pasó nada. Luego, a medida que aumentaba la velocidad de los tambores y el ruido, el gran bloque de piedra comenzó a balancearse y de repente despegó en el aire con una velocidad creciente en la dirección de la plataforma frente al agujero de la cueva, a 250 metros de altura. Después de 3 minutos de ascenso, aterrizó en la plataforma. Asombrado, Jarl observó a los monjes repetir este proceso una y otra vez, moviendo 5 o 6 rocas cada hora. A medida que la pared de roca crecía lentamente, no podía creer lo que veía, asumiendo que debió haber sido hipnotizado, o drogado o engañado de alguna otra manera, por lo que instaló una cámara para grabar el proceso. Mirándolo más tarde, vio exactamente lo que pensó que había visto, roca por roca, levitando como por arte de magia. Curiosamente, cuando Charles regresó a Europa, la sociedad científica que había patrocinado su viaje confiscó sus vídeos y posteriormente desaparecieron. Años después, la pregunta permanece: ¿qué había en esas cintas? Jarl estaba hipnotizado, o alucinando, o estos monjes tibetanos poseían algún tipo de conocimiento secreto que les permitía lanzar piedras por el aire. ¿Fue la música de las estrellas de Leedskalning la misma que presenció el Dr. Jarl en el Tíbet? Buenas noticias, estas no son preguntas sin respuesta, no son preguntas relegadas al reino de los mitos y leyendas, de hecho, ahora están firmemente en la arena de la ciencia. Se llama levitación acústica, es decir, cuando el sonido se utiliza para contrarrestar la fuerza de la gravedad. Simplemente cuando las ondas sonoras rebotan en una superficie, la interacción entre las compresiones y las refacciones creadas provoca interferencias. Ocasionalmente, los reflejos y la interferencia se combinan para crear lo que se llama una onda estacionaria. Estas son ondas de sonido que parecen vibrar en lugar de viajar de un lugar a otro. Por lo tanto, son onda estacionaria, fundamentalmente cuando la orientación de una onda estacionaria es paralela a la fuerza de gravedad. El efecto es la limitación. Estas ondas estacionarias se pueden crear utilizando un imitador acústico, un dispositivo compuesto por un transductor, una superficie vibratoria que crea sonido y un reflector. La superficie en las que se reflejarán las ondas. Piensa en los monjes descritos por Jarl, su transductor eran los tambores y los cuernos, su reflector era la luz lisa de roca, con su superficie cóncava. Lo que es más importante para lograr la levitación acústica, el transductor y el reflector deben estar separados por una distancia precisa, y las ondas deben producirse en una frecuencia específica. Esta fue la razón por la que los monjes de Jarl usaban tambores y cuernos de tamaños específicos hasta el centímetro. ¿Y por qué? Como describen los relatos de Jarl, los monjes midieron cuidadosamente la distancia desde la piedra hasta este cuarto de círculo de instrumentos y resultó ser de 63 metros. 8 de los 13 tambores tenían exactamente el mismo tamaño que la piedra, 1 metro de ancho y 1,5 metros de largo. 4 de los tambores eran más pequeños, pero tenían exactamente 1/3 del volumen del tambor más grande, con 0,7 metros de ancho y 1 metro de largo. Un tambor adicional era el más pequeño, con 0,2 metros de ancho y 0,3 metros de largo. Nuevamente, en perfecta proporción armónica, podrías colocar 41 de los tambores pequeños en el tambor mediano, en volumen, y 125 en el tambor más grande. Dicho de manera sucinta, por el autor Bruce Carey, el secreto está en la ubicación geométrica de los instrumentos musicales en relación con las piedras a levitar y la afinación armónica de los tambores y trompetas.
Lo que todo esto significa es que la ciencia detrás de las piedras levitantes de Jarl y Al-Mesudi está ahora bien establecida. Tan bien establecida, de hecho, que los científicos modernos han comenzado a llevarlo mucho más allá que simplemente mover piedras. A principios de la década de 2000, los científicos comenzaron a levitar pequeñas gotas de agua con sonido, una incursión esperanzadora en el estudio oficial de la levitación acústica. Sin embargo, la investigación se estancó cuando los científicos no pudieron encontrar una manera de mover las partículas una vez que fueron levitadas. Como describía un científico, si empujaban demasiado fuerte la gota de agua explotaría, no lo suficientemente fuerte como para caer con la gravedad. Luego finalmente, en 2013, un equipo de investigadores, dirigido por Dimos Poulikakos, un ingeniero mecánico del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, tuvo un avance sorprendente. Después de 4 años de esfuerzo continuo, crearon un sistema, una configuración de estilo tablero de ajedrez, con múltiples placas vibratorias, cada una generando su propia frecuencia. Lo que les permitió controlar con precisión el movimiento lateral de las gotas líquidas, mientras las mantenían flotando suavemente en el aire. Los investigadores usaron su creación para mover diferentes gotas y partículas entre sí, hasta que se fusionaron en una sola. Descaradamente, mezclaron café instantáneo y agua, incluso pudieron hacer girar un palillo de dientes, un objeto mucho más grande de lo que antes había sido posible. Antes de llegar a este descubrimiento, Poulikakos describió la dificultad de los científicos que levitaron gotas con levitación acústica. Era como si tuviéramos un automóvil que habíamos hecho más y más elegante, pero permanecía estacionado, nunca pudimos conducir. Con el descubrimiento de su equipo, los científicos pudieron, de hecho, sacar este automóvil para una prueba de manejo. Entonces, ¿a dónde irían? Es decir, ¿qué sería posible? Para empezar, muchos han sugerido que esta tecnología podría tener enormes implicaciones para el sector manufacturero. Imagine líneas de producción, sin contacto, bienes producidos y movidos, sin importar cuán frágiles sean, sin ser tocados nunca, sin preocupación por la contaminación, sin importar cuán peligrosos sean los materiales. Además, esta tecnología está comenzando a aplicarse en el campo de la medicina. Por ejemplo, un grupo de investigadores británicos desarrolló las llamadas pinzas acústicas que podrían usarse para mover células de cartílago de una placa de Petri e implantarlas en personas que tengan tendón sostenido o daño de los ligamentos. En efecto, moldea una cadena de células de cartílago en la forma exacta dentro del cuerpo de una persona usando el sonido. Esto podría aplicarse a los huesos o incluso a los tejidos. Un nuevo método de regeneración futurista que va más allá de la cirugía invasiva. Estas son aplicaciones increíbles en los campos de la fabricación y la medicina, pero de hecho va más allá. Se podría decir que va audazmente donde nadie ha ido antes. En 2018, un grupo de investigadores de la Universidad Northwestern comenzó a usar tecnología de levitación acústica para crear metamateriales. Es decir, materiales que de otra manera no existirían en la naturaleza. Como lo hicieron Poulikakos y su equipo, con el agua y el café, los investigadores de la Northwestern controlarían y combinarían las propiedades de partículas individuales, ensamblando en esencia cualquier configuración que pudieran imaginarse. Tanto fue el trabajo de su imaginación que se atrevieron a combinar ADN con nanopartículas de oro, creando un material completamente nuevo, que increíblemente podría doblar la luz entrante a su alrededor, haciéndolo parecer invisible. En otras palabras, parecía que habían creado la tecnología de camuflaje, tecnología como la vista en los registros de Star Trek. En otro lugar ese mismo año, los investigadores de la Universidad de Bristol descubrieron una forma de levantar objetos más grandes con levitación acústica. Anteriormente, los investigadores no habían podido levantar nada más grande que la propia onda de sonido. Los investigadores de Bristol superaron esto, creando un sistema de vórtices acústicos que fluctúa rápidamente, una serie de pequeños tornados de sonido, un torbellino de sonidos fuertes, que rodean un núcleo interior completamente silencioso. Como se describió, cuando un campo de sonido gira en cualquier dirección,
parte de su giro se transfiere para afectar el movimiento del objeto que levita en su interior, haciendo que dicho objeto orbite cada vez más rápido, hasta que pierde el control y el experimento falla. Pero al cambiar la dirección del giro, hacia adelante y hacia atrás, a altas velocidades, equilibrándolas a través de fuerzas opuestas, los investigadores encontraron que el sonido del tornado podría mantener estable un objeto. Esto les permitió hacer que el núcleo silencioso del tornado fuera aún más grande, atrapando finalmente una esfera de poco menos de 1 pulgada de ancho. Es el objeto más grande jamás estabilizado por un rayo tractor. Al aumentar el tamaño del núcleo, en el centro del tornado, se podrían levantar objetos más grandes, en este caso una esfera de poco menos de 1 pulgada de ancho. Pero presumiblemente, incluso seres humanos, razón por la cual la invención se ha denominado rayo tractor acústico. De hecho, uno podría imaginar que se aplicaría para levantar a un humano del suelo, pero uno podría imaginarlo yendo más allá de eso, no como un rayo tractor desplegado desde algún barco flotante, sino como la fuente de energía del barco mismo. Considera que los registros de muchas civilizaciones antiguas, aquellas que han construido estructuras inexplicables de piedra pesada, contienen representaciones de máquinas voladoras, que volaban por el aire con un sonido melodioso. Considera la descripción estereotipada del ovni en la ciencia ficción, un disco volador con un círculo en el medio, que aparece a primera vista, no muy diferente de la enorme roca cóncava y pulida de los monjes de Jarl. Quizás estas máquinas voladoras eran de hecho dispositivos de levitación acústica. ¿Dónde está mi coche volador? Después de todo, no parece una idea tan descabellada, si consideramos que en los últimos 100 años, la humanidad ha dado un salto exponencial, cuando se habla de tecnología. Aunque los seres que manejaron la tecnología gravitatoria en el pasado, quizás no fuimos nosotros, y era alguna civilización avanzada del pasado que existió en la Tierra. O tal vez fueron extraterrestres que dejaron una semilla para que nuestra curiosidad por saber cómo se realizaron estas estructuras nos lleve a este punto. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.